Buenas tardes. Tercera llamada. Academias de Litigio Oral AC les da la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del señor magistrado Dr. Emanuel Chávez Chávez, conferencista que nos compartirá interesante tema denominado Medios probatorios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos honran con su presencia la licenciada Tania Sujei Hernández Ayala, juez del Juzgado Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos de esta ciudad, Juárez, Chihuahua. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra a licenciada Miriam Anel Ornelas Chavira, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. En Academias de Litigio Oral, asociación civil, cuya misión y visión es fruto del sentido y vocación de los servicios hacia los semejantes y en especial a los colegas judiciales. Estamos convencidos de que el conocimiento, la promoción y la defensa de los derechos humanos son fundamentales para hacer nuestra sociedad una comunidad y nación consciente y evolucionada. Por ello, su presencia es significativa, pues sabemos que el ejercicio profesional en distintos ámbitos nos permite estar aún más conscientes de la importancia de nuestra excelencia en el servicio. Sean todos bienvenidos a su espacio de Academias de Litigio Oral, asociación civil, por una superación académica constante. Agradecemos la valiosa participación de la licenciada Ornelas, así como la presencia de quienes nos acompañan en esta modalidad y externamos nuestro reconocimiento a los integrantes de Academias de Litigio Oral AC y a todas las personas que se suman en este espacio de manera virtual. Cedo el uso de la palabra al doctor Emanuel Chávez Chávez. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludamos al magistrado Daniel Delgadillo, que se acaba de integrar. Bien, me da mucho gusto estar aquí en la Casa de los Saberes, que nos abre las puertas, y a nuestros amigos de Academias de Litigio Oral, que siempre nos toman en cuenta para poder impartir este tipo de clases o cursos a toda la comunidad jurídica. Me da mucho gusto ver en este auditorio pues a todas y a cada uno de ustedes, que todos son conocidos. Me siento ahora sí que como en casa, ¿sí? Y sin más preámbulo, bueno, vamos a platicar un poco de lo que son los medios de prueba en el Código Nacional, ¿sí? Bien, generalidades, como en todo proceso, bueno, existe la posibilidad de que las partes sean las que aportan libremente el caudal probatorio. Entonces, únicamente con la limitación pues, de que estén contenidas en el código, que no sean contrarias al derecho o a la moral, ¿sí? Solo los derechos están sujetos de prueba. El derecho solo lo está cuando sea derecho extranjero o cuando se trate de algún tema de usos y costumbres. No los quiero spoilear, a lo mejor hablo muy rápido. La presentación al final viene un QR para que la puedan descargar y viene también todo transcrito en un Word, ¿sí? Y también les pido amablemente que si tienen alguna pregunta, por favor sean tan atentos de levantar la mano. No me importa que me interrumpan, porque si nos esperamos al final para las preguntas, ya al final ya todos nos queremos ir a nuestra casa, entonces ya nadie hace preguntas, ¿sí? Entonces, con toda confianza, levantan su mano y intentaré responder su pregunta. Bien. La carga de la prueba, igual que en el código que actualmente tenemos en el estado de Chihuahua, pues bueno, existe la carga de la prueba, que es quien afirma está obligado a probar.
La excepción a esto es, bueno, cuando se trate de un hecho negativo, cuando se desconozca la presunción legal que tiene a su favor nuestra contraparte, o cuando la que parte que niega solo prueba una afirmación expresa de un hecho, ¿sí? Bien, igual que sucede en la actualidad, bueno, existe la facultad del rector del proceso, que sería en este caso el juez, de decretar cualquier obtención de algún medio de prueba, sobre todo en materia familiar, ¿sí? Ahora sí que de estas famosas diligencias para mejor proveer. Existe también, pues bueno, la situación de recibir todas las pruebas siempre y cuando, pues bueno, reúnan los requisitos de procedencia y de admisibilidad. El desahogo de pruebas fuera del recinto es una novedad, porque a lo que le apuesta el Código Nacional es a un juicio, a una justicia digital, ¿sí? Que podamos nosotros llevar a cabo el desahogo de una testimonial a distancia, una pericial a distancia, obtener medios de prueba pues digitales que por el principio de equivalencia funcional tendrían el mismo valor probatorio que un documento en físico. Bien, vamos a platicar entonces de cada uno de los medios de prueba para ver sus generalidades, sus requisitos de ofrecimiento, de admisión, de preparación, de desahogo y al final la valoración. La declaración de parte, bueno, aquí empezamos recio porque desaparece totalmente la prueba de la confesión. Ya la prueba reina que nosotros cuando estábamos en las aulas de derecho, pues nos encantaba, en derecho penal sobre todo, la prueba confesional. Actualmente, digo, y se lo digo a mis alumnos en clase, pues son muy pocos las posibilidades que tú puedes obtener en una prueba confesional. Nuestras partes materiales, pues bueno, son súper claras al decir que no a todo, y entonces no obtenemos nunca algo, salvo en el supuesto excepcional, pues de que no se presentara y es exhibido un pliego de posiciones. Bien, la declaración de parte no es ajena para nosotros en el estado de Chihuahua, porque nuestro Código de Procedimientos Familiares por audiencias lo contempla. Entonces tenemos declaración de parte propia, es voluntaria, y declaración de parte forzosa, que es la de la contraparte. ¿Qué es esto? Bueno, que las partes materiales van a subirse al estrado, como sucedía en la confesional, solo que el cuestionario es más amigable, ¿sí? Es un interrogatorio directo que no tiene tantas formalidades como lo tenía el elaborar el pliego de posiciones y formular las posiciones de manera verbal. ¿Quiénes pueden ser declarados en una parte? Bueno, las personas físicas indudablemente, personas jurídicas privadas, con la salvedad de que no podemos solicitar que cierto apoderado sea el que venga a declarar, y las personas jurídicas públicas, que en este caso no podemos ofrecerlas como propias, sino tendrían que ser declaraciones forzadas, y que, como acontece en la actualidad, las autoridades no pueden ser pues ahora sí que declaradas, tendrían que hacerlo por escrito, ¿sí? Bien, requisitos de oportunidad y ofrecimiento. Como pueden ver en el cuadro, el ofrecimiento, al igual que en la actualidad, pues es desde el escrito que fija la litis, en los escritos de demanda, de contestación, de reconvención, de contestación a la reconvención si lo hay. Tenemos que señalar el nombre de la persona que va a venir a declarar. Tenemos que precisar los hechos que pretendemos acreditar con dicha prueba, y pues bueno, se va a hacer la citación con el apercibimiento actual de que si no comparece el día a la audiencia, se van a tener por ciertos los hechos con los que se pretendía acreditar. Y aquí nos surge la pregunta, ¿cómo si no hay pliego de oposiciones? Desde el ofrecimiento tú señalas cuáles son los hechos que tú pretendes acreditar con la declaración de parte. Entonces son sobre esos hechos sobre los que se va a declarar confesión. ¿Sí? Bueno. Okay. Bien, ¿ahí se escucha más? ¿Sí? Bueno. Bien. Esa lo que les platicaba, bueno, de la citación y los apercibimientos, pues es cuando se admite el medio de prueba, se hace ese apercibimiento de que si no comparece con justa causa, se van a presumir ciertos los hechos que se pretendían demostrar. Ahí es donde está el truco, o sea, no existe un pliego de preguntas
que nos van a calificar, pero sí ya previamente desde su ofrecimiento señalamos cuáles van a ser los hechos que pretendíamos acreditar con la declaración de parte, ¿sí? Y cuando se trata de declaración propia, pues bueno, la consecuencia es que se declara desierta esa prueba, ¿sí? Bien, las reglas del interrogatorio, ¿sí? Aquí es muy amigable este medio de prueba porque en audiencia de juicio, usted va a realizar las preguntas de manera verbal, son orales, son libres, son directas, sin incorporar valoraciones o juicios personales, ¿sí? La pertinencia de los hechos, bueno, tiene que ser respecto a hechos controvertidos, obviamente. Deben ser formuladas en términos claros, sencillos, precisos. Deben versar sobre hechos que haya percibido esa persona. Digo, no le vamos a preguntar si estuvo en la luna. Deben ser situaciones que sí hayan sido motivo de percepción de la persona que está declarando. Y la complejidad de los hechos, bueno, se pueden formular respecto de hechos complejos, ¿sí? Como podemos apreciar, a diferencia de las posiciones, ¿sí?, pues sí hay una cierta similitud, pero que es más accesible o más no tan rigurosa como lo eran las posiciones actualmente, como las tenemos. El desahogo en la audiencia, bueno, profe, ¿dónde dice que primero va la parte actora y luego la demandada? ¿Por qué tiene siempre que ser así? Bueno, pues el que viene y acciona, el que viene y exige, bueno, pues la parte actora, pues él tendría primero que desahogar su medio de prueba, y luego el derecho de defensa, pues, lo ejerce el demandado, y defenderse y oponer sus excepciones. Igual como ocurre en la actualidad, pues bueno, se identifica la parte que va a declarar, hay que venir preparados y decirle a nuestra parte material que traiga con qué identificarse, que luego hay veces que no vienen con algo y luego pues no hay manera de identificar a la persona que va a declarar. No puede estar asistido jurídicamente, como sucede igual en la confesional, y si realiza conductas evasivas o recibe asesoramiento legal por parte de su abogado, se van a atender por presuntamente ciertos los hechos que se pretendían acreditar. Bien, como se los adelantaba, bueno, quienes no van a estar ahí en el estrado, los funcionarios públicos y diplomáticos van a declarar por escrito. Personas que tengan alguna enfermedad grave o impedimento acreditado van a declarar por escrito. La declaración por escrito sucedería como normalmente, pues es un pliego de preguntas, es calificado por el juez y luego ese es el que se envía y se da un término para responder. Bien, prueba testimonial. La prueba testimonial la consideramos como la tenemos actualmente, entonces vamos a irnos rápido en esta. Una de las grandes diferencias que tiene este código es que aquí ya se consigna de manera específica la obligación que tienen los terceros de venir a testificar, ¿sí?, y la posibilidad de hacerlos venir con el uso de fuerza pública. En la actualidad, nuestro texto legal no prevé esta posibilidad, ¿sí? Y bueno, si ya agotamos la fuerza pública y ya no pudimos traer al testigo, ya esa prueba se va a declarar desierta porque, pues, bueno, ya no hay más que hacer, ¿sí? Bien, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos controvertidos puede testificar. El ofrecimiento debe incluir el nombre y domicilio de la parte, debe venir narrado en los hechos, debemos señalar con precisión quién es nuestro testigo. Aunque el código, bueno, ahí comentario, existe la posibilidad expresa de poder cambiar o sustituir el testigo, ¿sí? Igual los peritos, ahorita lo vamos a ver. Menores y personas con discapacidad pueden negarse sobre hechos que impliquen responsabilidad para los parientes, está bien, y todos los testigos se deben protestar. Ok, se cita a los testigos por cédula al menos 3 días antes de la audiencia de juicio. Existe esta obligación consignada en el propio texto legal de que deben presentarse a testificar. Viene apercibido el uso de fuerza pública para que pueda venir al juicio, y en caso de que no se logre traerlo por la fuerza pública, se declara desierta. Igual, si el domicilio que estamos señalando de nuestro testigo es inexacto, la prueba se va a declarar desierta, ¿sí? Bien,
Ok, las reglas para el desahogo de la testimonial, al igual que sucede con la declaración de parte, el interrogatorio es directo, sobre hechos controvertidos, sencillo, claro, concreto. No debe tener preguntas insidiosas ni repetitivas o que intenten hacer caer en contradicciones al testigo. El testigo debe identificarse y rendir protesta, y las objeciones de la otra parte que está, porque tiene la opción de repreguntar, bueno, deben hacerse ahí mismo en la audiencia. Casos especiales en la prueba testimonial. Cuando requiramos que sea un intérprete que no hable español o que tenga alguna discapacidad, bueno, tenemos que asistirnos de un intérprete, que esto es parte de la preparación, ¿sí? Es responsabilidad del oferente de la prueba, pues bueno, prever esta situación y no esperar que el día de la audiencia, pues salir con el domingo 7 y decir, oye, es que mi testigo no habla español. Entonces, sí. Y aunque el juez fuera bilingüe, ¿sí? Digo, no habría manera de poderle obtener el testimonio, ¿sí? Cuando el testigo se encuentra en un lugar diferente al de juicio, por edad, por enfermedad, por discapacidad o reclusión, el juez se puede trasladar a su lugar o se puede permitir por videoconferencia, que es esto a lo que le apuesta el Código Nacional, que podamos beneficiarnos de la tecnología y de estos mecanismos con algunos como actos que nos permitan verificar que la persona, pues bueno, efectivamente está sola, que no está asesorada, que no tiene manera de tener ahí apuntes o cosas que decir. Digo, ya sucedió, lo hicimos en la pandemia, donde se podía por videoconferencia, por Zoom, por Webex, por Google Meet, bueno, verificar que efectivamente no estuviera asistida esta persona. Los funcionarios, igual que en la actualidad, bueno, ellos no testifican, ellos rinden un informe por escrito, como lo tenemos en la actualidad. Y si hubiera que realizarlo, pues a través de carta rogatoria, habría que solicitarla y agotar todo el trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, las reglas del desahogo del interrogatorio y del contrainterrogatorio, ¿sí? La parte oferente, pues bueno, va a intentar sacarle todo el provecho a su testigo, realizando y justificando su credibilidad e idoneidad. Van a hacer preguntas sencillas, claras, precisas, como ya lo dijimos, y pues esta dinámica de ir y venir y poder repreguntar. Ahora, la tarea aquí del abogado es doble, al menos si eres la otra parte. ¿Por qué? Porque ya no existe la talla de testigos, ¿sí? Ya cualquier persona puede venir a declarar. Entonces sería tarea del abogado desarticular ese testimonio y restarle la credibilidad al testigo por estas situaciones que normalmente haríamos valer en un incidente de tallas, ¿sí? Es más, ahí mismo en la audiencia tendríamos que hacerlo, ¿sí? ¿Cómo? A través de las repreguntas, a través del contrainterrogatorio, que vamos a tener la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Bien. Las facultades del juez, bueno, aquí hay dos materias en este código. En una, el juez solo tiene la posibilidad de poder preguntar situaciones aclaratorias, como sucede en materia civil. En materia familiar, el juez sí puede preguntar, el juez sí puede investigar, el juez puede ir más allá. Yo sé que actualmente en el Código de Procedimientos del Estado, el juez tiene esta facultad de, pues, él poder preguntarle directamente al testigo, pero esa posibilidad se borra en el Código Nacional, y que solo sean preguntas de tipo aclaratoria, que no incorporen información nueva. El principio rector en materia civil, pues bueno, dispositivo, igualdad, inmediación. En materia familiar, orden público, interés superior de la niñez, principio de inquisición. Entonces aquí vemos que el juez familiar y civil van a tener distintas atribuciones o facultades en el desahogo de la prueba testimonial. Bien, prueba pericial, ¿sí? Nosotros tenemos claro que cuando sea necesario algún conocimiento en una ciencia, técnica, oficio, profesión, que escapa las posibilidades del juez, bueno, es necesaria asistirnos de un experto, que en este caso sería un perito en alguna de estas ciencias, artes, técnicas, oficios. El ofrecimiento es igual, debemos señalar el nombre de nuestro perito, debemos señalar en qué versa esta ciencia, técnica, arte o de lo que es experto, y cuáles son los puntos que deberá resolver nuestro perito. Los peritos deben tener título y cédula profesional,
o experiencia si no está debidamente reglamentada su profesión. Y la prueba pericial se va a desechar cuando, pues bueno, esos conocimientos que pretendemos traer, pues sí, sean conocimientos generales o se trate solo de simples operaciones aritméticas, ¿sí? Que luego ya eso estará sujeto a interpretación, porque pues bueno, somos abogados y a veces no nos gustan tanto los números. Y bueno. Bien, el ofrecimiento y designación de los peritos es básicamente como el que tenemos. Se ofrece en la demanda, en los escritos que fijan litis. Ahí mismo en las vistas se puede proponer ampliar los puntos sobre los que va a versar la pericial. La admisión y el plazo, bueno, una vez que se admite en la audiencia preliminar al perito, se le fijan 5 a 10 días para que rinda por escrito su dictamen, ¿sí? El juez se asegura de que existe igualdad de elementos para los peritos. Esto es, pues se le debe dar acceso si va a tener el expediente para tomar ahí algunas muestras fotográficas o algún documento de los que están acompañados a la demanda. Y en audiencia deben venir a juicio y exponer verbalmente sus conclusiones. Aquí también aplican las reglas para la testimonial, ¿sí? Estas preguntas que le vamos a realizar al perito respecto a sus conclusiones deben ser claras, precisas, deben ser por una sola cosa. Es decir, vamos a aplicar las mismas reglas que para la testimonial. Y también viene regulada en el código la posibilidad de sustitución del perito, ¿sí? Esto a mí se me hace muy gracioso, pero sucede, ¿sí? Ya en alguna ocasión que estuvimos aquí, pues, bueno, algunos abogados me compartieron su experiencia. Lamentablemente, o se fueron de la ciudad o se fueron del plano terrenal. Y pues bueno, ahí está totalmente justificada una sustitución de perito. Pero entonces, existen dos momentos en donde podemos nosotros hacer esta sustitución. Hasta antes de la audiencia preliminar, que es cuando se nos va a admitir el medio de prueba, nosotros podemos hacerlo, el cambio de perito, sin justificación alguna. Pero si ya está admitida esa prueba pericial, podemos sustituirlo, pero la carga es para el perito nuevo, porque el plazo que se le fijó al perito anterior es el mismo para este nuevo. Es decir, no se va a prorrogar, no se le van a dar días adicionales. El plazo que tenía para rendirlo es el mismo que el perito que acabamos de sustituir. Bien, tenemos de este lado el ofrecimiento de desahogo y preclusión, pues bueno, cosas que ya platicamos, donde existen estos tres momentos, ¿no? La designación y ofrecimiento en los escritos que fijan la litis, la exposición de los dictámenes que tienen que ser rendidos necesariamente en esos 10 días máximo y 5 mínimo, y la obligación que tienen los peritos de venir a la audiencia de juicio, ¿sí? Si en alguno de estos nos falla, pues no rendir el dictamen en tiempo, no venir a la audiencia a exponer de manera verbal, pues bueno, este medio de prueba se va a declarar desierto, ¿sí? Bien, el perito tercero en discordia, bueno, también viene regulado, es lo que pasa en el 99% de los casos, donde los peritajes que están rendidos son notoriamente contradictorios y pues no hay punto medio. Entonces se debe nombrar un perito en una audiencia intermedia, una audiencia especial, a un perito. El código ya regula el tema de que el juez va a tener un listado de peritos. Digo, actualmente el tribunal ya tiene una unidad de peritos en donde se van a registrar, van a tener una base de datos que es la que se le va a proporcionar al juez. Le van a decir, tú puedes elegir de esta base de datos, ¿sí? Bien, dice que va a ser designado por sorteo y su dictamen va a prevalecer sobre el de los particulares. Los honorarios hasta ese momento son cubiertos mitad y mitad cada una de las partes. Ya con el resultado del juicio lo podremos incluir en los gastos y costas si resultamos ganadores. Y la recusación de los peritos también se puede dar por los mismos temas que tenemos como juzgadores de impedimentos y causas legales para excusarlos. Bueno, ahí está, ¿sí? La recusación del perito tercero va a tener y va a obedecer a los mismos impedimentos para un juzgador. El plazo para hacerlo, bueno, es en la misma audiencia de juicio. Y en caso de que no prospere esta recusación, bueno, se debe imponer una multa al recusante, ¿sí?
como sucede actualmente en nuestro código. Bien, prueba documental y electrónica. Y aquí es donde le apuesta mucho el Código Nacional, copia algunos elementos del Código de Comercio, que es donde está mucho más regulado todo lo que sea pruebas digitales, mensajes de datos. Y podemos apreciar aquí en el cuadro pues una evolución de cómo pues ha ido cambiando todo el tema documental, ¿sí? La creación de códigos y luego aplicar legislaciones sobre firmas autógrafas y dar un brinco hasta cuando se emite el código, donde comparte y se trae del Código de Comercio estos principios de equivalencia funcional y de neutralidad tecnológica. Ahorita cuando veamos este medio de prueba, vamos a hablar de ello, donde el código prevé que debe tener el mismo valor un documento digital, así como lo tiene un documento físico, ¿sí? Un documento tangible. Y la neutralidad tecnológica se refiere a que como el código es nacional, el sistema para poder obtener, reproducir, transmitir, enviar uno de estos documentos digitales, pues bueno, debe ser de software abierto, ¿sí? Que pueda ser utilizado en cualquier juzgado del estado de Nuevo León o del estado de Guanajuato, del estado de Jalisco, del estado de Chihuahua, ¿sí? Bien. Carga procesal de exhibición documental. Bueno, nosotros, al igual que existe en la actualidad, tenemos la obligación de exhibir con nuestra demanda los documentos que están en nuestro poder y que los tenemos al alcance para exhibirlos junto con la demanda, porque acuérdense que existen los momentos para acompañar documentos. Es en los escritos que se fija el litis o los casos excepcionales de pruebas supervinientes o que en ese momento no tenías, pero están debidamente solicitados. ¿Sí? Si es un documento que tiene un tercero, bueno, debemos señalar el archivo, el lugar en donde se encuentran, hacer las gestiones necesarias para que se pueda obtener ese documento. Y aquí ahora sí que aplica con rigor el principio dispositivo, porque el juez nos podrá facilitar el auxilio de alguna gestión, de algún oficio, de algún requerimiento, pero obviamente es carga del oferente de la prueba llevarlo a cabo hasta su último punto, ¿sí? Los documentos públicos, bueno, esto no ha cambiado. Decimos que tienen este carácter porque son expedidos por una autoridad que está facultada para ello y por eso se le dota de valor probatorio pleno, salvo que sean impugnados de falsedad o pues sí, que sean declarados falsos. La firma electrónica avanzada, bueno, esta tiene valor probatorio pleno también, lo mismo que tendría una firma autógrafa. Y aquí el comentario es el siguiente, y pues podemos hacer un paréntesis. La firma electrónica avanzada, pues digo, solo para hacer un sondeo, ¿quién de aquí tiene firma electrónica avanzada? Y son las del juzgado, no crean que si no, no tendríamos. Vaya, o sea, tener esta firma que es, digo, súper segura y súper confiable, pues realmente es muy requisitoso sacarla y es muy engorroso el trámite, luego pues hay que estarla renovando. Las situaciones, y lo vamos a poner así, de los escritos que nos llegan al juzgado, nosotros pedimos ratificación de las firmas que vienen estampadas en los escritos de demanda o de contestación. ¿Y por qué lo haríamos de una firma electrónica que no fuera avanzada, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, sería como perder el tiempo nosotros en pedir que ratifiquen los escritos, porque digo, sería igual, o sea, si la volteamos es igual. Si tú firmas, yo puedo dar de tu firma. Entonces, por ahí está en discusión esta situación de que pueda cambiar. Por ejemplo, en Colombia solo usan firma electrónica. ¿Sí? No tiene que tener todas esas autenticaciones y blockchains para poder tener la certeza de que sí es. ¿Sí? Es decir, principio de buena fe, tu firma electrónica basta para poder nosotros darla por buena de que es tuya. ¿Sí? Bien. Los documentos, igual que sucede en la actualidad, si son en idioma extranjero, bueno, deben ser acompañados por su apostilla y su debida traducción.
Bien, los documentos privados, pues bueno, estos igual se tienen que ofrecer y acompañar desde los escritos que fijan la litis, se van a registrar e incorporar al expediente. Existe la obligación de exhibirlos, ¿sí? Podemos pedir que exhiban el original y para poder llevar a cabo esta confronta de la que habla el código. Si no existe el original, bueno, podríamos utilizar o pedir el reconocimiento de documento y firma, o bien un peritaje. Bien. ¿Qué pasa con los documentos que están en poder de terceros o de la contraparte? ¿Sí? Aquí hay algunas reglas, porque, digo, el juzgado va a requerir a la parte que tiene en posesión este documento que lo exhiba. Los terceros pueden rehusarse a exhibirlos si demuestran que son documentos exclusivos con derechos o con un tema de patentes y este tipo de cosas de secreto profesional. Cuando los tiene la contraparte, lo mismo sucede, porque se va a requerir que lo exhiba, y si no lo exhibe, se le hace la apercibimiento, que si no lo exhibe, se va a tener por cierto el hecho que se pretendía acreditar con el mismo. ¿Sí? Y pues bueno, los límites legales a esta obligación de exhibirlos, pues no podemos ser obligados a exhibir documentos identificados genéricamente en procedimientos extranjeros, y no se autoriza la inspección de archivos no públicos, salvo casos permitidos. Bien. Ok, aquí vamos a hablar de los famosos cotejos y objeciones e impugnaciones de falsedad. ¿Sí? Miren, cuando haya que exhibir un documento que sea especial, por su naturaleza, de que sea un documento frágil o histórico, van a ser exhibidos ahí in situ, o sea, donde se encuentre. Bueno, con mucho cuidado, dice el código. Cuando hagamos la objeción, bueno, la objeción debe ser realizada en audiencia, con la salvedad de que podemos hacerla desde que contestamos la demanda. Es válido, es más cómodo y de hecho es lo que se recomienda, con independencia de que se hayan admitido o no los medios de prueba de documentales que hayan sido exhibidas con la demanda. ¿Sí? Pero si no lo hacemos en el escrito, entonces podemos hacerlo en audiencia, cuando sean admitidos. Si no objetamos, bueno, entonces estamos haciendo, me perdonan a mí por el acento ese del tácito, porque está al revés. Perdón. No objetado oportunamente, bueno, tiene como consecuencia el reconocimiento tácito con plenos efectos legales en su contra. Y el cotejo, cuando sea una controversia sobre firmas o sellos, bueno, se va a solicitar un cotejo con un perito en grafoscopía, usando documentos indubitables, y el código también enlista los documentos que son indubitables. Documentos físicos o electrónicos reconocidos de común acuerdo, no habría falla. Documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidos en juicio por a quien se atribuyen. Documentos judicialmente declarados como propios. El escrito impugnado donde se reconozca la letra de quien resulte perjudicado. Firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales o ante persona funcionaria con fe pública. ¿Sí? Entonces no cambia a los que tenemos en la actualidad. Cuando decimos que el documento es falso, entonces debemos promover nuestro incidente de falsedad. Para tal efecto, bueno, este mini juicio del incidente, bueno, por escrito, ofreciendo pruebas con las mismas formalidades y requisitos para la demanda, y pues obviamente ofreciendo prueba idónea, que en este caso sería una pericial. Ok, aquí tenemos la impugnación de falsedad, ¿sí? Decimos que hay, bueno, varios escenarios. Si tenemos que es en la demanda o reconvención, el momento en que nosotros vamos a impugnar de falsedad es cuando contestemos esa demanda. ¿Sí? Si es al contestar la demanda, entonces la contraparte impugna ese al desahogar la vista. Y cuando es en el desahogo de vista, tienes 3 días para impugnar este documento que haya sido exhibido. ¿Sí? Entonces, igual que en la actualidad, ¿sí? Según el momento procesal en el que estamos conociendo este documento, es la fase posterior donde tendríamos nosotros que impugnar la falsedad de ese documento. Bien, conclusiones, prueba documental. ¿Sí? La prueba documental
permanece como en la actualidad, solo que le vamos a incorporar los documentos digitales, ¿sí? Y dado el principio de equivalencia funcional, tanto tiene valor un documento tangible como uno que sea digital. La certidumbre procesal es esta imposición de cargas procesales y mecanismos técnicos para garantizar la autenticidad documental. Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos los mensajes de datos. Bien. Inspección, informes y otros medios de prueba, así como la prueba presuncional. Bien, vamos a ver estas 4 pruebas. La inspección o reconocimiento judicial, la prueba de informes, otros medios de prueba que podrían ser estos mensajes de datos, videos, fotografías, registros dactiloscópicos, ¿sí? CDs, audios y la prueba presuncional. Bien, la inspección o reconocimiento judicial, como está en la actualidad, ¿sí? El juez directamente va a ir con sus sentidos a apreciar de lugares, cosas o de personas, puntos específicos y justificar la necesidad de ello. El desahogo puede ser en audiencia o puede ser fuera del recinto judicial, obviamente con una videograbación obligatoria y asistencia a las partes. Dice el artículo 332 que esta facultad no es delegable, ¿sí? Solo que si podemos a lo mejor interpretarla es cuando es en audiencia, ¿sí? Cuando es en audiencia. Y esta inspección o reconocimiento judicial se va a desahogar aún sin comparecencia de las partes. Entonces, como ya sabemos, la inspección judicial es esta apreciación que va a realizar quien está conociendo el proceso a través de sus sentidos para dar fe de aspectos reales y de cuestiones materiales para crear convicción, ¿sí? Puede ser sobre lugares, sobre inmuebles, sobre bienes muebles, sobre personas, sobre información de libre acceso en Internet. Y cuando sea el reconocimiento documental o de que nos tengan que dar acceso a algún lugar, ¿sí? Alguna propiedad, bueno, existe el apercibimiento de que si no se permite pues, el acceso o el uso o tener a la mano esa documental, se va a tener por cierto lo que se pretendía acreditar con la inspección, ¿sí? Bien, otro medio de prueba, la prueba de informes, que no es otra cosa que solicitar a través del propio juzgado que solicite información a la que normalmente no tendríamos acceso, que pueden ser autoridades o terceros. La prueba de informes es un medio de prueba donde se van a rendir datos a través de un comunicado de fuentes distintas a las partes, ¿sí? No es una testimonial, ¿por qué? Porque no está declarando, y tampoco es una prueba documental, es una prueba por informes, así dice el código. Los videos, fotografías, grabaciones, mapas, planos, todos aquellos avances tecnológicos o científicos deben ser valorados igualmente, siempre y cuando cumplan con requisitos de necesidad, de pertinencia, de idoneidad para lo que estamos nosotros pretendiendo acreditar, ¿sí? Pueden ser medios digitales, pueden ser medios audiovisuales, pueden ser registros técnicos, copias, medios electrónicos. Aquí hay que hacer el énfasis, y lo hicimos en la clase, en la conferencia anterior, que dijimos que si es necesario para el efecto de poderlos desahogar, requieren de algún aparato, alguna tecnología, alguna herramienta, algún proyector, de alguna bocina o pantalla, es obligación del oferente de la prueba llevarlo, ¿sí? Porque si no lo hace así, entonces se va a declarar desierto ese medio de prueba. Bien, las presunciones. Bueno, las presunciones tenemos las que son legales, que son las que establece la ley, un supuesto fáctico que contempla y que la ley pues hace que presumas tú una situación, salvo prueba en contrario, y las humanas, que son un resultado de un ejercicio, de una lógica que parte de hechos conocidos hacia otros que no son conocidos, ¿sí? Bien, entonces tenemos las dos, ¿sí? Las presunciones legales se van a clasificar de dos tipos, las que admiten prueba en contrario y las que son de pleno derecho. Y las presunciones humanas, dijimos, es esa deducción razonada donde la autoridad se basa en la lógica y experiencia y pues puede
concluir en una idea, ¿sí? Bien, la valoración de los medios de prueba. Y este es el gran problema del Código Nacional de Procedimientos Civiles, hay que decirlo con todas sus letras. La valoración de los medios de prueba está a merced de la experiencia, de la libre apreciación del juzgador, ¿sí? Existen pruebas tasadas que tienen ya definido un valor probatorio, pero la inmensa mayoría son de libre apreciación del juez, ¿sí? Entonces ya el juez tendría que hacer este ejercicio, que es explicar, motivar el por qué llega a una conclusión o por qué ese medio de prueba le basta o le es suficiente para poder concluir en una idea o convicción, ¿sí? Entonces hay que motivar racionalmente esa valoración individual o conjunta de las pruebas y vamos a ver cuáles son, ¿sí? La fuerza probatoria de documentos y presunciones. Documentos públicos, prueba plena, salvo que sean objetados o impugnados y sean exitosamente realizados esas objeciones o impugnaciones. Documentos privados, igual. Si son reconocidos, bueno, hacen prueba. Y si no, porque fueron objetados en cuanto a su alcance de valor probatorio, entonces son solamente un indicio, tendrán que verse robustecidos o acompañados o apoyados por otro medio de prueba. Las presunciones, bueno, las legales, pues hacen prueba plena, salvo que sean aquellas que admiten prueba en contrario, y las humanas van a ser valoradas discrecionalmente. Otros medios de prueba como actuaciones, inspección, donde no se requiera conocimientos especiales, hacen prueba plena, y los libros técnicos según su normatividad. Bien. La prueba electrónica y tecnológica, que esto es, decimos, a lo que le apuesta el código. Cuando nosotros traigamos a juicio un medio de prueba digital o un mensaje de datos, bueno, al igual que sucede con el Código de Comercio, debemos verificar ciertos requisitos o ciertas exigencias para poder dotar de valor a un documento de esta naturaleza. Debemos confiar o no en lo que nos están presentando, sí, porque hay un método para poder consultar, revisar con posterioridad cómo se transmitió, cómo se envió y luego pues que está disponible para su ulterior consulta. ¿Cuál es el método que hay para poder garantizar que esta comunicación se llevó a cabo de manera fiable? ¿Sí? Y es que actualmente todos tenemos y celebramos actos jurídicos a través del celular. En todo momento, en todo tiempo, tú estás celebrando verdaderos actos jurídicos en el WhatsApp, en el Instagram, en Facebook, en un correo electrónico. Entonces, ya tenemos que ir cambiando un poco el chip de este tipo de medios de prueba, ¿sí? Nos cuesta trabajo, sí, pero así como podemos cuestionar la autenticidad de un documento tangible, pues bueno, también existe de esta manera. Y que ya tiene otras bondades, como es cadena de bloques, que hace que sea muy segura esa comunicación, el uso de firmas electrónicas avanzadas o de algún otro mecanismo que tengan las partes que previamente se hayan puesto de acuerdo, que indudablemente hace confiable lo que aconteció en esa comunicación. Bien, conclusiones finales de los medios de prueba. Se dice que se moderniza el régimen probatorio adaptándose a la era digital y garantizando la imparcialidad. Pues tal vez, me gusta este tema pues de que ya no hay confesión, pero todo lo demás, pues bueno, actualmente lo tenemos. Y hay que decirlo, el estado de Chihuahua está en condiciones óptimas para poder implementar este código, que nosotros tenemos oralidad desde el 2006 en materia penal, en 2014 en Morelos y en 2015 en Bravos y en el resto de los distritos judiciales en materia de oralidad civil y familiar. Tenemos ya oralidad laboral, ¿sí? Entonces, tenemos un gran avance a diferencia de otros estados donde aún se usa el código tradicional o escrito, como le decimos aquí en el estado, porque ese es el gran problema que está enfrentando ahorita la mayor parte de los estados. Hay que decirlo también, la libre convicción del juez es pieza clave, porque al final del día es quien va a definir y
intentar convencernos en la emisión de la sentencia qué fue lo que tomó en cuenta para poder llegar a una conclusión u otra. Y debemos decirlo, los medios de prueba es lo más relevante que hay en un juicio, ¿sí? Si no puedes tú demostrar algo, haz de cuenta que no tienes ese derecho, ¿sí? Es tan claro como eso. O sea, es de ese tamaño la importancia de los medios probatorios. Ahora, aquí es algo que siempre lo vamos a mencionar en clase, fuera de clase. Debemos nosotros como abogados no hacer este tema de prevención, ¿sí? Pero es que haciendo las cosas bien nos vamos a evitar, bueno, llegar a juicio, ¿sí? Cosas tan cotidianas como pagarle a un mecánico una reparación. Bueno, pagamos en efectivo, no pedimos recibo y ya nos vamos con nuestro vehículo ya bonito y funcionando. O la persona que nos ayuda en nuestra casa, también le pagamos en efectivo, no tenemos una relación laboral, pero entonces si nos van y nos demandan, bueno, ya estamos en problemas. Cuando prestamos dinero, cuando rentamos una casa, cuando prestamos una casa. Es decir, existe esta cultura de la buena fe, digamos, para no decir otra cosa. Es decir, no les quiero pedir que sean ustedes, ahora sí que muy formalistas, pero pues bueno, que nos ayudemos. ¿Para qué? Para tener elementos para poder luego venir y demostrar, porque al final del día van a existir los incumplimientos y las violaciones de la ley. Entonces, los medios de prueba va a ser la única manera en que nosotros vamos a poder convencer y demostrar que tenemos la razón y nuestro derecho ahí violado. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahí está lo prometido para que descarguen el contenido. Sí, licenciada. ¿Cómo va a garantizar la técnica de investigación el principio de contradicción cuando se trata de... Ok. Estamos hablando del principio de contradicción, de que una de las partes exhibió un documento digital y dice usted, ¿dónde tengo yo la oportunidad de poder cuestionar ese documento digital? No, más bien hablo de la técnica de los operadores jurídicos, porque en el procedimiento la técnica de los nuevos operadores no van a tener como esa experticia para poder debatir o no una prueba. Igual el juez lo va a tener que hacer en el momento y no en la comodidad de dictado de sentencia. Claro. ¿Cómo va a privilegiar este procedimiento, esta contradicción, o va a ser según las bases que se están en una de las partes? No, mire, yo soy más de la idea de que como ya sabemos desde que nos emplazan o desde que ya se integró la litis, ese documento digital, ya lo conocemos, ahí definitivamente ya está la posibilidad de poder contradecir, cuestionar, investigar, impugnar, objetar, y ya será tarea del juez ir adquiriendo estas herramientas, porque actualmente no las vamos a tener. Hay que ser muy sinceros, hay que ser muy francos. Todavía ofrecemos mensajes de datos y hacemos pantallazos y los imprimimos a color. Y pues eso y nada, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, no existe esa cultura todavía. A lo mejor no, digo, y lo digo con toda sinceridad, yo no me siento ahorita capacitado para poder decir si un mensaje de datos se realizó o no, ¿sí? Una conversación en WhatsApp, requeriría de, pues, que usted demostrara con otros medios de prueba la autenticidad de que es el teléfono correcto, de que se realizó en ese horario, de que, bueno, ya está eliminada en un teléfono, pero en otro no, puede extraer la base de datos del mensajero y poder recuperar esa conversación. Ya la práctica es lo que nos va a ir llevando a este nivel de poder hacer ese debate y que el juez también pueda darle esa oportunidad y tener presente el principio de contradicción en el desarrollo de la audiencia. Sí, licenciado René. Perdóneme. Oigan, ya les quedé mal con el QR, ya les quedé mentiras. Qué bueno que ya no estamos en campaña. Una duda. Sí. Comentaba respecto a los medios de prueba, que es una base de tecnológicos y medios electrónicos.
que debíamos anunciarlos al inicio, al inicio de la demanda y llevar los medios para la preparación y su desarrollo. ¿Eso también tiene que ser anunciado en el escrito oficial? No, mire. Un medio de abogados inclusive, no sé, un medio de trabajo que tiene que saber una laptop y la laptop como tal, ¿verdad? Suena muy, Sí, claro. Y segundo, para la voz. Respecto a la firma electrónica avanzada, he sabido que por el gobierno del estado de Chihuahua está tratando de medio montar otros servicios electrónicos, ofrecer este servicio para ciertos trámites de salud prácticos. ¿Han tenido algún acercamiento con el Tribunal Superior respecto a esa firma electrónica? Sí, mire, actualmente, le contesto la firma y luego nos retomamos lo de los instrumentos y todo esto. Actualmente el tribunal se está apoyando con el Poder Judicial de la Federación para el trámite de las firmas electrónicas para juzgadores, ¿sí? Obviamente está esta situación latente en el código. ¿Por qué? Porque la manera de las firmas electrónicas de cada estado va a ser diferente. Entonces podríamos llegar al absurdo de que si usted va a litigar en otro estado, tendría que tramitar una firma electrónica con las bases y con los lineamientos de allá, ¿sí? Oye, pero yo tengo la mía de Chihuahua y la mía de Chihuahua es válida. Sí, pero entonces entonces tendríamos que tramitar 32 firmas electrónicas para que usted como abogado pudiera litigar en cualquier estado. Está bien difícil lograr esta unificación o que solo hubiera una firma electrónica avanzada. Por eso, en la medida de lo posible, debe haber esta equivalencia funcional y este acceso de que la tecnología de un estado debe permitir que podamos nosotros verificar esa firma electrónica en otro, ¿sí? Y ahora con lo que mencionaba de los medios de prueba, pues que son en mensajes de datos o una USB o un DVD, digo, no tienes que anunciar que vas a llevar un proyector o una grabadora o una bocina, solo con que la lleves el día de la audiencia, porque entonces ese es el único momento que tienes para hacerlo. Digo, la puedes exhibir y así, pero no sé, a lo mejor el juzgado te la devuelve y te dice, no, pues tráetela el día que te fije la audiencia de juicio, ¿sí? O si es una bocina buena, pues a lo mejor la usamos un fin de semana. Sí. Adelante, licenciado René. Magistrado, felicidades por su exposición. Gracias. Un comentario en relación a las pruebas electrónicas, de texto, correos, pruebas, una experiencia en un asunto, la parte actora, y la parte actora decía, pues es que la empresa tal maquinadora llevó órdenes por vía correo. Y la otra parte de la manera muy tradicional negó. Entonces, esos correos se pudieron obtener, imprimieron, pero con un código QR, que puede sacar en todos los correos. Y luego, para perfeccionar la prueba, ofrecí una pericial en materia de informática. Y llegó un perito muy capacitado, luego cómo se obtuvieron los correos, y lo que fue clave fue el código QR. El perito llegó a la conclusión de que el código QR, por sus características, es infalsificable. Entonces, una manera, creo, sencilla de apoyar esos medios con una pericia informática. Sí, digo, gracias. Es que acuérdense que en el proceso y más en de materia civil, se rige bajo el principio dispositivo, el juicio va a ser tan completo como lo quieran las partes, ¿sí? Entonces, tú puedes acompañar esas impresiones de los correos electrónicos y a lo mejor ofrecer la inspección judicial sobre esa cuenta de correo electrónico, pero hay que hacerlo lo más completa posible, porque si nos topamos con una situación que requiera un conocimiento especial, entonces eso ya va a escapar la posibilidad del juez. Digo, si lo que yo quiero demostrar es que se envió el correo, bueno, a lo mejor sí nomás la inspección y que nos permita el acceso. Digo, y si no permite el acceso, entonces se presume cierto ese hecho. Ahora, esto de las conversaciones de WhatsApp, digo, hay 1000 conversaciones de WhatsApp todo el tiempo. ¿Qué tan fiable es ese pantallazo que hacemos? O sea, ¿no? Tenemos que ofrecer pues, nuestro teléfono, ¿sí? Si tenemos que dejarlo ahí, bueno, lo ofrecemos desde el principio, ¿sí? Y ya
Tendría el juez, pues bueno, que entrar al navegador y luego entrar y describir qué es lo que va realizando en cada paso para llegar a esa conversación, y lo más seguro es que esa conversación esté eliminada, ¿sí? Entonces tendríamos que ir previendo esa situación y entonces ofrecer a un experto que pueda extraer las bases de datos que hace solo la aplicación de WhatsApp y a lo mejor recuperar esa conversación, pero entonces eso no lo puede hacer el juez, ¿sí? Definitivamente, como abogados tenemos que apoyarnos y hacerle la labor lo más clara y lo más completa para que el juez pueda valorar ese medio de prueba. Hola, buenas tardes. Hablábamos de los medios de otros medios de prueba, ¿no? Así Sí. de los digitales, audiovisuales, los técnicos. Más adelante también hablaba de la prueba electrónica tecnológica. Sí. La pregunta es, para fines de un correcto ofrecimiento, la pregunta sería, ¿es flexible el código en cuanto a cómo la nombremos nosotros la prueba? En cuanto a que pudiera tener diferentes interpretaciones, ¿no? Lo que para unas personas sería llamarla audiovisual, para otras personas sería ofrecerla en términos de prueba tecnológica. ¿Cómo podría funcionar para un correcto ofrecimiento? Sí, digo, no lo vamos a ofrecer así como cómodamente y decir otro medio de prueba, ¿sí? Pero yo digo que el juzgador no podría ponerse en exceso formalista o muy requisitoso para decir, oye, no la nombraste bien y no te la voy a admitir, ¿sí? Digo, tendríamos que ver el ofrecimiento, cuáles son los hechos que pretende acreditar con ello, ver la idoneidad, la pertinencia de la prueba, y entonces el juez definitivamente tendrá que admitirla y denominarla a lo mejor correcta o incorrectamente, porque pueda pasar que el juez la admita también mal, ¿sí? Pero el hecho, digo, porque ya caeríamos en el absurdo como sucedía en la antigua Roma, pues que si invocabas mal el derecho, entonces ya perdías el juicio, ¿sí? Con el formalismo en exceso o en extremo, que no creo que suceda en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Darío, te veo inquieto, pregunta algo, viejo. Sí, con muchas cosas, ¿no? El Código Nacional pareciera que no es tan novedoso para nosotros en Chihuahua, sin embargo, sí trae unas cosas muy interesantes, especialmente gracias en el tema de valoración de la prueba. Pues, la gran novedad, y es lo que nos va a generar infinidad de inconvenientes que proyectamos a quienes resuelven en primera instancia, quizá un poquito menos que ya están en la materia familiar, porque allí vemos una valoración más de los hechos y más cercana a las partes del juzgado. Pero a mí mencionaba por ahí, magistrado, el tema de la sustitución de perito. Lo entiendo, a veces hasta un tema de honorario, ¿no? No me puse de acuerdo con el perito y lo puedo cambiar. Pero también me quedé ahí esperando un poquito lo del tema de sustitución de testigos. Porque si yo ofrezco la prueba testimonial a cargo de Darío, a cargo de Manuel, a cargo de Raúl, pero resulta que pues ellos siempre no los conseguí, lo que tú ustedes mandes, pero luego vengo, digamos que ahora sea a cargo de David, ¿no? Pero ya tendremos un problema que no sé, y esa es la pregunta, si es de evaluación o de admisión de la prueba. Porque cuando yo me referí en concreto a los hechos que me iban a acreditar, pues yo mencioné a David. Pero ahorita digo que es David el que lo va a testificar. Yo ya no sé si estamos ante un problema de admisión o estrictamente de evaluación. Yo creo que es de admisión, y digo, porque es muy conveniente para la parte, pues de que mágicamente de la chistera, pues saque otro testigo, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no lo mencionaste en tu escrito inicial de demanda? Porque también le constan esos hechos a David Luján, ¿sí? Jefe Luján. Entonces, digo, ahí ya sería tarea del abogado manifestar, aportar medios de prueba para justificar, ¿sí?, esa sustitución. Digo, porque no es como lisa y llana y, oye, vengo a cambiarte de testigo fulanito por manganito. Sí, pero ¿por qué me lo estás cambiando? ¿Sí? ¿Cuál es la situación? El otro, ¿por qué no puede venir? Entonces, aquí, pues pudiera ser un problema de ambos, Darío, de admisión y de valoración, porque digo, al final de cuentas el juez es el que te va a premiar o no con esa sustitución.
y pues esa sustitución la venimos a pedir en base a qué. Digo, ahí tendríamos que llevar a cabo una buena labor de convencimiento, aportando medios de prueba idóneos para que el juez nos tome en cuenta esa sustitución. Bueno, magistrado, déjeme hizo la oportunidad. Échale. Oigan, les voy a ir pasando mientras mi celular con el QR, lo van ahí, digo, ya les quedé mal aquí, miren, qué mal. Promesa de campaña no cumplida. Oigan, nomás síganle picando para que no se bloquee, porfa, ¿no? Ahora sí que, como alto funcionario del Tribunal Superior de Justicia, integrante de Chihuahua va a aumentar la reforma, va a entrar el código nuevo, a la brevedad, sí o no, y presupuestalmente cómo andamos. Miren, actualmente, y lo dije en mi disertación, Chihuahua está en condiciones envidiables para poder implementar este código. El principal reto para el estado de Chihuahua es la justicia digital. No tenemos nada en lo absoluto, ¿sí? Digo, les comparto, en Guadalajara acudimos el fin de semana pasado a capacitar. Ellos usan el código tradicional, ellos no llevan audiencias. Y yo pues dije, bueno, pues están en la edad de piedra, ¿no? Pero tómala, 2 doritos después, son el estado que tiene más reconocimiento en digitalización y en sistemas de juicio en línea, ¿sí? Entonces, a lo mejor no tienen el juzgado por audiencias y no tienen la experiencia que tenemos nosotros de tantos años, pero ya están listos para cumplir con las exigencias del juicio en línea que prevé el código, ¿sí? Entonces, el principal reto es ese para el Estado. Y también hay que mencionarlo. La CONATRIB, bueno, la Confederación de Tribunales de los Estados, la mayor parte de las entidades federativas está como en la misma situación en Jalisco, no tienen oralidad. Entonces, para ellos sí va a ser muy complicado generar la infraestructura, generar los juzgados, los centros de grabación, capacitación, cambiar todo este paradigma de que es de por audiencia. Y entonces se llegó a un acuerdo de que a lo mejor se solicita una prórroga para el 2030. Digo, eso está sobre la mesa, eso va a ser CONATRIB, Chihuahua, a través de la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval, ya nos compartió que se va a sumar a los otros estados, pero nosotros en el tribunal estamos apostando a la capacitación y a la capacitación desde ya, porque no nos vamos a dormir nuestros laureles, no porque tengamos estas condiciones óptimas para implementar, no vamos a hacer nada, ¿sí? Tenemos ya a la puerta, digo, el próximo fin de semana ya empieza el nuevo diplomado que imparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos va a tomar de aquí a diciembre concluirlo, ¿sí? Una vez por semana, una sola vez, 3 horas. Entonces, estamos apostando, o nosotros nos estamos preparando como si fuéramos a arrancar en el 2027, ¿sí? No sé si eso responde. ¿Alguien más? Bueno, ahorita que hablamos respecto a la prueba pericial, la situación que comentaba respecto al hecho de que se puede cambiar de perito, pero el término que se dio va a ir en permiso, vamos a decirlo así, del segundo perito. Por supuesto. Cosa que en un momento determinado no se me hace equitativo, porque si un perito se va a tomar 10 días para rendir un dictamen y por cuestiones, digamos, de honorarios, estoy de acuerdo con su cliente para emitir el peritaje, se ve la necesidad de cambiar el perito. Vamos, en el día 8, el nuevo perito tendrá solo 2 días para rendir su dictamen. No podrá pedir una prórroga en virtud de que se apenas acaba de aceptar el cargo. No, definitivamente digo, suena muy injusto, licenciado Torres, la verdad, concuerdo con usted. Es una situación que obviamente deja cuesta arriba al nuevo perito para que pueda llevar a cabo su trabajo de manera profesional y completa. Pero es la consecuencia que trae el código. O sea, el código permite ese cambio, esa sustitución, pero no te va a premiar y te va a conceder un plazo nuevo para que puedas llevar a cabo o rendir ese dictamen. Te digo, y luego eso ya será objeto de
escrutinio del propio abogado en el desahogo. Digo, pues si solo tuvo 2 días para llevar a cabo ese dictamen, pues qué tan buen trabajo no hizo, ¿sí? Digo, ya van a ser motivo de, cuando ya entre en implementación este código, pues bueno, se van a ir presentando estos casos. Que sí es muy injusto porque dice el licenciado Torres, pues bueno, ya no le puede pagar al perito, tengo que conseguir otro, pero ese otro que va a conseguir, pues va a tener menos días para poder rendirlo, y luego, pues si no lo rinde, me quedo sin la prueba. Entonces... No, Arius, queremos terminar el encargo, no seas gacho. Al menos 8 años. Ah, es cierto, agente 007, claro que sí. ¿Alguien más? Sí. Nada más sobre la sustitución de perito. Ahorita en el colegiado de apelación traemos un asunto muy interesante, ya resolvimos. Falta ver qué nos dice el colegiado de circuito. Es un delito por portación de arma de fuego, varias armas de uso exclusivo, pero el perito de la fiscalía ya no está trabajando. Se fue a Estados Unidos, tiene un mejor trabajo allá, le pagan en dólares. Entonces, fue nombrado en la audiencia intermedia, pero no llega a juicio. ¿Qué pasa? Ya no es válido el dictamen, porque propiamente no es el dictamen el que sale, sino que es el testigo, el perito, que es un testigo a su vez, va a ir y declarar sobre su materia. Entonces utilizamos una sustitución también de perito. La fiscalía lo hizo y lo dimos como bueno. Pero con el mismo dictamen. El mismo dictamen. O sea, es en las mismas armas, efectivamente es un perito también en balística, entonces efectivamente concluye exactamente lo mismo, que son de armas de fuego exclusivos de y por el calibre específicos. Claro. Los condenamos. Confirmamos una sentencia condenatoria. Entonces va a estar muy interesante a ver qué resuelve el colegio de circuito. A mí me ha servido, magistrado, el tema digo, yo respeto a mi colega, respeto a mi compañero de la misma fiscalía, pero a lo mejor a mí me gusta usar otro mecanismo, otro instrumento para poder conocer ese resultado. Digo, ahora sí que era como en la escuela cuando te pasaban la tarea. Ya sabías tú si le ponías el nombre o no, pero haz cuenta que es más o menos así, o sea, sí, está interesante el punto. Sí. Gracias por el comentario, magistrado. Y felicitarlo también por esta capacitación que nos está dando. Ya está en la puerta de la esquina, no sabemos si efectivamente va a entrar aquí o no. Ya debe estar vigente para como normas supletorias de la ley de amparos. Sí, y no solo... La jurisprudencia el Pleno Regional del Centro Sur, no se aplica, ¿verdad? Pero pues nunca se... Y no solo de la ley de amparo, fíjense, el Código Nacional va a ser de aplicación supletoria como para unas... ¿Qué les diré? No les quiero contar mentiras. En el Diario Oficial de la Federación, el 14 de noviembre de 2024, creo que hay un decreto que dice todos los ordenamientos legales que van a ser de aplicación supletoria del Código Civil, del Código Nacional de Procedimiento Civil. Se va a usar para todo. ¿Sí? Sí, licenciada, perdóneme. Sí. Verificar la hora en la que se haya mandado el mensaje, pero no considero que basta con emitir una orden por parte a las compañías telefónicas y ellas en un informe detallado a de las llamadas. Ok, sí, gracias por la información. Sí, sí, a lo mejor esa comunicación fue mensaje SMS, no tengo duda que ese es el camino a seguir, ¿sí? Pero si ya hablamos de un mensajero como lo es el WhatsApp, que es el que más usamos en México, las compañías telefónicas no tienen acceso a esa información o a esas bases de datos que se generan en la aplicación. Salen de un número telefónico que sí es de una compañía, no le vamos a hacer comercial a nadie, Telcel. Pero no sería suficiente, licenciada, en este caso. Digo, si fuera un mensaje de texto de SMS, usando la red propia de Telcel, claro, sí vamos a poder obtener esa información de cuándo se enviaron, a qué hora, cuáles números, todo. Pero si fuera del mensajero de WhatsApp, tendríamos que obtenerlo de otra manera. Sí, compañero.
Bueno, no tenemos papel aluminio para ponernos todos papel aluminio y hablar un poco de conspiranoicos. Sí, digo, sería muy útil para el proceso, pues poder tener identificadas a las personas con una base única de un registro telefónico y hasta con elementos biométricos. Solo que, bueno, estaríamos premiando el proceso, pero estaríamos limitando la libertad y otro tipo de cosas que yo creo que son más valiosas que, bueno, la administración de justicia. Digo, hay que decirlo como es. Sí, sí me haría miedo. Número de seguro social con una CURP, así como lo es en el SAT. O con un RFC, pero no mucha gente tiene, digo, conozco por ahí. Como casos únicos especiales que por parte del juez se solicitaron. Sí, digo, y lo mencionamos aquí en la presentación, digo, documentos indubitables para el cotejo sería a lo mejor que sí haya reconocido en juicio que sí es tu número, ¿sí? Y a lo mejor tendríamos nosotros, sí, es que eso lo podríamos utilizar en otro, ¿sí? Totalmente. Pero y a lo mejor esa línea ya no es tuya, a lo mejor ya la dejaste pagar, te buró, te quitaron el número, bueno, tendríamos que mostrar que a partir de tal fecha ya no teníamos ese número. ¿Sí? Pero qué interesante tu pregunta, Liz. Gracias. Bien. Ay, este QR nunca funcionó. Agradecemos a nuestro conferencista, gracias doctor, por su valiosa intervención y cedo la palabra a la licenciada María Sola García. Estimado señor magistrado, Academias de Litigio Oral otorga el presente reconocimiento a usted con el afecto, el respeto y todo el reconocimiento que ha tenido. Agradeciendo, por supuesto, el valioso apoyo y su participación por esta excelente ponencia con la conferencia denominada Medios Probatorios en el Código Nacional de Procedimientos Familiares. Muchas gracias, señor magistrado. No. Muy amable. A continuación, tenemos unas palabras de la licenciada Águeda Amaya.